En 1965, el pediatra Harry Angelman conoció a 3 niños con retraso mental y observó unas características comunes. Son pacientes que no hablan, tienen un caminar rígido e inseguro, padecen convulsiones y ríen excesivamente. Él decidió publicar un artículo titulado «Muñecos felices», que no consiguió captar el interés de muchos expertos, y además el título enfadó a los familiares. En los 80 se pueden realizar avanzadas técnicas con ADN y comienzan los diagnósticos genéticos. La doctora Ellen McGuinness identificó microdelesiones en el cromosoma 15 materno, confirmando su existencia. Actualmente este centro es la referencia en España. En él trabaja un equipo multidisciplinar. Cuando hablamos de síndrome de Angelman, entendéis que es una enfermedad minoritaria y por lo tanto hay pocos casos en nuestra área geográfica, pero al ser referentes recibimos de toda España. Lo que hago en la consulta especialmente es hacer una especie de repaso de lo que es este síndrome para que las familias, los padres pues, se den cuenta de lo que es y organizamos lo que llamamos la guía médica, o sea, cuáles son las especialidades que van a requerir para el manejo de su hijo o hija. Pues nosotros hemos hecho desde el laboratorio poner a punto todas las técnicas. Inicialmente empezamos con el análisis de los cromosomas y luego vimos que el cromosoma no era suficiente para darnos resolución, para llegar a un diagnóstico determinado, y luego se pusieron a punto técnicas en donde analizábamos el ADN. Pusimos a punto la técnica de análisis de metilación, que el análisis de metilación es la primera técnica que aplicamos para hacer el diagnóstico de los niños afectados de síndrome de Angelman, y luego una vez tenemos este estudio realizado y el resultado es compatible con el síndrome de Angelman, tenemos que ir a buscar las causas. Hay 3 causas distintas, deleción, disomía uniparental o mutaciones específicas del centro de impronta, y luego ya tenemos una 4ª causa, que es el gen V3A. La deleción abarca una región no tan solo de V3A, sino que incluye otros genes, y todo ello hace que la repercusión clínica sea mayor, es decir, que son niños en general con un fenotipo más grave. En realidad estamos hablando siempre de síndrome de Angelman y esto significa discapacidad intelectual grave, con limitación del lenguaje oral, con problemas motores. Pero sí que las pequeñas diferencias son que en la deleción tendríamos más riesgo de convulsiones, más graves, más trastorno motor, y luego la característica que es menos grave, pero que es muy asociada a la deleción, es que falta pigmento y son personas como de piel blanca, cabello rubio, ojos azules, por lo tanto son más sensibles a la luz. La otra cosa es que aún sigue pasando, y hay que decirlo, que en muchos casos, como es complejo el tema del diagnóstico laboratorio, nos encontramos con errores importantes. Hacer, por ejemplo, un estudio citogenético por FIS de deleción normal y decir no tiene síndrome de Angelman. Esto es un error grave. O desde metilación normal y no advertirte que hay un gen que se llama V3A para poder secuenciar, y esto aún sigue pasando. O sea que hay casos que no se diagnostican de forma adecuada, no porque no lo han pensado, sino porque luego no se han hecho bien los comentarios o las pruebas. Es importante llegar hasta el final porque, por ejemplo, una alteración del centro de la impronta puede ser hereditaria o una mutación del gen V3A puede ser hereditario. Y entonces es muy importante hacer el diagnóstico completo. Tenemos aquel caso de una familia que son 2 niñas hermanas con síndrome de Angelman y una prima con síndrome de Angelman. 3 casos en la misma familia, porque las madres son portadoras, pero la mutación está en el V3A que no se expresa de su alelo paterno. Pero al pasarlo a sus hijos, se pone en evidencia esta mutación. Por lo tanto, es importantísimo el diagnóstico de laboratorio del síndrome para llegar al final en el asesoramiento reproductor también. En el Hospital Taulí también hay un área de pediatría con mucha experiencia y que tienen un papel fundamental en la evolución de los afectados.
Tenemos una neuropsicóloga que ve niños mayores, por encima de los 5 años, y una neuropsicóloga que ve niños por debajo de los 5, que ve los preescolares, en edad preescolar, porque cambia bastante la valoración. Lo que intentamos es prevenir aquello que sabemos que puede ocurrir para que la evolución sea lo mejor posible y tratar aquello que ya está ocurriendo para mejorar la calidad de vida. Desde el punto de vista neurológico, todos los pacientes necesitan fisioterapia, ya que son pacientes que tienen trastornos motrices, les cuesta empezar a caminar. Algunos alcanzan la marcha, la mayoría entre los 3 y los 5 años, pero hay pacientes pues, que pueden tardar más e incluso pueden llegar a no alcanzar esta marcha. Caminan con una hipertonía, tienen el tono muscular elevado y hacen como una hiperextensión, un taloneo de la marcha, abren las piernas, hay un aumento de la base de sustentación, que es lo que llamamos ataxia, que es una inestabilidad al caminar, y al caminar así caminan mejor. Muchas veces cuando van caminando hacen como una flexión de los brazos y una flexión de las manos y parecen como les dan una imagen en candelabro. O sea, tienen unos rasgos muy específicos, tanto al caminar, en este sentido, por ejemplo, como a la hora de manipular cosas, tienen problemas de coordinación importante y un temblor, que incluso ya lo podemos ver en lactantes, que son pacientes que tienen el tono muscular tan alto que a veces pueden hacer contracturas articulares y por lo tanto pues, muchos de ellos a veces necesitan férulas, que son ortopedia, para unas determinadas posturas de los pies y evitar retracciones de los tendones, e incluso más adelante a veces algunos necesitan cirugía. Y las crisis empiezan habitualmente alrededor de los 3 años o un poquito antes, y son crisis a veces de ausencia. Entonces, sabiendo un poco qué tipo de crisis, son crisis en las que se quedan con la mirada fija totalmente desconectados, ni se caen ni hacen nada. Sí que a veces también pueden hacer mioclonias o crisis generalizadas, pero a veces solamente hacen ausencias, entonces puede pasar desapercibido. O sea, si tú tienes un niño muy inatento, muy movido, que en un momento dado se queda un poquito así perdido, te es mucho más difícil de saber que está haciendo una ausencia que en otro niño, ¿no? Que de repente hace su actividad normal, se queda ido un rato y te llama mucho más la atención. Esta información la das a los padres, porque son las personas que nos van a decir cómo va el niño y qué problemas tiene. Y entonces cuanto más sepan ellos, mejor va a estar el niño controlado. Son pacientes que, como ya sabéis, tienen un trastorno del lenguaje muy importante. Muchos de ellos igual solo llegan a decir 2 o 3 palabras en su vida. Sin embargo, a nivel comprensivo está mucho mejor que a nivel expresivo. Entonces tenemos que darle herramientas para que ellos se puedan expresar y no se frustren, porque si no esto puede dar un problema de conducta. Si yo entiendo mucho mejor de lo que puedo llegar a expresarme, pues esto me va a frustrar porque no tengo medios con qué, sin embargo podría, ¿no? Entonces esto sí que lo hacemos a través de pictogramas, a través de signos, y esto depende del paciente. Son niños que ríen, pero es algo que no pueden evitar, es como una reacción motriz a cualquier estímulo y se ríen, ¿no? Entonces responden a los estímulos con sonrisas e incluso a veces tienen risas incontroladas. Entonces esto es bastante inadecuado también a nivel social porque tienen rasgos dentro del espectro autista, en el sentido en que sí que les gusta mucho la interacción social, es verdad, pero no es adecuada. Es decir, un niño entra a la consulta y no me conoce de nada, no viene y se me abraza. Ellos sí, por ejemplo. Lo más interesante, ¿no?, de todo esto es que tú tienes una alteración genética que te va a determinar un carácter, una forma de ser, unos gustos muy en concreto, aparte de unos rasgos físicos y unos problemas neurológicos también muy en concreto. Y esto todo va definido en un gen. Son pocas el número de personas con este cuadro clínico. Oriol es un niño que sufre de síndrome de Angelman. ¿Qué Oriol quiere? ¿Comer? Como era el primer hijo, no notaba mucha diferencia con el resto, tampoco podía comparar, pero lo llevábamos a piscina y niños más pequeños que él empezaban a hacer más cositas, a moverse más, a intentar girarse, a intentar gatear, y el niño solo se estaba sentado y punto. Entonces ahí ya me empecé a escamar. A los 13 meses, una neuropediatra me dijo que sospechara que podía tener este síndrome. A los 18 meses no tuve definitivamente el diagnóstico genético. Fue muy duro, fue un shock,
Con 13 meses es un bebé precioso que tú lo único que crees es que le cuesta más hacer las cositas. Él estaba muy gordito, pensabas que no gateaba o no caminaba porque todo le costaba más. Y de repente que alguien te diga que bueno, que tiene este síndrome, que no hablará, que puede que no camine, que te lo pintan todo muy mal, como que vas a tener un niño como un vegetal. Luego no es tanto así, ¿no? Pero de entrada siempre te exponen lo peor. Es un niño precioso y tú quieres lo mejor para él y tienes muchas expectativas puestas y que de repente te digan que tiene este síndrome es como que se te acaba el mundo. Así es que como creo que nos sentimos, tanto mi marido como yo, que no podíamos ni respirar. O sea, yo recuerdo el día, no se me borra de la mente, un 26 de abril, como el día más triste de mi vida. Ver a cualquier niño de la misma edad se te hace como difícil el ver que otros empiezan a caminar, que empiezan a hablar, que empiezan a correr y no saber si el tuyo algún día lo hará. Y es como muy egoísta, muy duro el no poder alegrarse porque otros niños estén bien y el tuyo no sé. Es como muy triste que tengamos que pensar así. Pero bueno, el tiempo lo cura todo. A nivel emocional, los padres sufrimos mucho, sobre todo si el poder adquisitivo no puede llegar a pagar todo lo que necesita tu hijo. Porque te crees con la obligación de hacerlo para que tu hijo mejore o que pueda hacer más cosas a largo plazo. Pero antes tienes que comer. Entonces te crea ahí un sin vivir de decir mi hijo no está mejor porque no le puedo pagar terapias y nadie me ayuda y es una lucha continua de dónde sacar dinero para poder pagar esas terapias. Luego, a nivel humano, la asociación Síndrome de Angelman a mí me ha ayudado muchísimo. Poder hablar con otros padres que padecen absolutamente lo mismo que tú. Son los primeros que saben cómo tú te sientes, ¿no? Y eso ayuda mucho, tener a alguien con el que tú puedas explicar y que te entienda. Yo vi la luz cuando empezó el cole, porque antes cuando iba a la guardería yo sufría mucho por el tema de terapia. Tienen gallinero, tienen de todo, se lo pasan estupendo y aparte yo me quedo tranquila de que le dan gran parte de las terapias que necesita. Y luego ya pues a las 5 lo vamos a buscar a la parada de bus, lo llevamos a piscina y también lo llevamos cada 15 días a una logopedia para trabajar la comunicación alternativa. Pero los otros días básicamente pues jugamos como todos los niños. O sea, se hace bueno, nos vamos al parque, que se relacione con otros niños. El desarrollo neurotípico yo creo que es buenísimo porque ellos imitan mucho y le va bien estar con otros niños. Por como estaba Oriol podía hacer una escolarización compartida, es decir, unos días a una escuela ordinaria y otros días a una escuela especial. No sé en otras comunidades, pero aquí mucho recorte, están metiendo muchos niños por aula, quitando los monitores que estos niños necesitan, porque yo sé que muchos niños con TEA, con trastorno de espectro autista y con otros síndromes y tal, van y les están quitando horas de monitores. Cuando mi hijo con 3 años no controlaba esfínteres, era como, vale, me lo van a tener sentado calentando silla, cuando necesita que le enseñen a vestirse, desvestirse, peinarse, comunicarse con pictogramas y entonces vi que no era factible, pero yo sé que en otras comunidades como el País Vasco y creo que incluso Andalucía está mucho mejor organizado todo el tema de la inclusión y yo, si está bien hecha, olé por ellas porque yo creo que a los nuestros les hace mucho bien estar con otros niños. Día a día él va progresando y al no padecer, porque a otros niños que padecen epilepsia, pues claro, cuando hacen brotes fuertes, pues hacen un retraso de lo que han aprendido, ¿no? Él como tocamos madera todavía no padece, todo lo que gana no lo pierde por ahora, entonces aprende cosas nuevas y es muy fácil trabajar con él también. Él está bastante conectado, es decir, está atento a lo que tú le explicas, a lo que tú, dentro de la hiperactividad que pueda tener, pero entonces es fácil trabajar con él. ¡Ole! Entonces en el futuro me agobió muchísimo y me entra mucha tristeza porque ¿qué pasará cuando mi hijo sea adulto, cuando yo no esté? Porque se están cargando todo a nivel de bienestar social. O sea, nosotros tenemos que luchar a que esto no se lo carguen, a que tire para adelante, que ahora son niños y que están en el cole, que están muy bien, pero luego también va a depender un poquito de la evolución de él. O sea, por ejemplo, acaban el cole, van a talleres, luego pueden estar en pisos tutelados, pero si no lo vamos cargando, bueno, nosotros no, los de arriba se van cargando todo, pues da un poquito de miedo. Ahora para mí, por
Dile, a ver, dámela, pídesela, dile, tíramela. Venga, cógela tú. Venga, cógela. A ver, tírasela a la nena, tírasela. Nosotros intentamos hacer siempre anualmente unas jornadas anuales donde reunirnos las familias, poder hablar, poder estar juntos. Para padres y para profesionales intentamos que fueran médicos, terapeutas de conducta, de comunicación alternativa y de epilepsia, pues para dar información, porque es interesante ya no solo que lo sepamos los padres, sino que los médicos que tratan a tu hijo, los terapeutas que se encargan de él, conozcan mucho mejor cómo trabajar con ellos. Y aparte de eso, pues hacemos campañas para recaudar dinero para la investigación. También muchas mamis hacen avalorios para poder venderlos y recaudar dinero, tanto para la asociación como para la investigación. Y eventos varios que gente de toda España hace, pues que si marchas solidarias y intentamos también divulgar mucho el síndrome a nivel de los medios. Radios locales, a televisiones, pues que es importante que la gente lo conozca, por todos, porque cuanto más gente lo conozca, más lucha habrá. Cada uno sale del bache de una manera o de otra. Yo, por ejemplo, a mí me hizo bien hablar, mi marido no quería saber nada del tema y pasó su periodo como lo pasó, pero en cambio ahora lo tiene totalmente aceptado y normalizado. Pero a las familias de reciente diagnóstico sobre todo decir que bueno, que se puede ser feliz, que luchen por sus hijos, que son maravillosos, que consiguen lo que quieran, es solo ser perseverante. La verdad es que lo que te dan es tanta alegría cuando aprendes a verla que luego te olvidarás de ese día tan malo cuando te lo diagnosticaron y dirás, qué cosas más malas pensé, ¿no? Qué feliz me hace mi hijo.